continuación, vamos a proseguir con la primera mesa redonda. Para eso os pedimos que subáis a la mesa a Macu Durán, psicóloga de FECOR, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Vizcaya, a Silvia Pérez, presidenta de la Federación Española de Lupus, a Javier Gil, director de FECOR, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Vizcaya, y por último a Rocío Cajas Rodríguez, fundadora de Adeles Vizcaya. En esta mesa será dinamizada. En un principio teníamos en el programa a Irene Irene Díez, pero por motivos personales no ha podido acudir y por eso contactamos con Javier Gil, el director de FECOR. Y él será el encargado de dinamizar esta primera mesa redonda dedicada al movimiento asociativo en estos últimos 25 años. Las personas afectadas por la enfermedad no disponían de información, sino que lo que constatábamos es que a nivel sanitario había un déficit también de información referente a esta enfermedad. Entonces, quienes en aquel momento se pusieron en activo eran personas enfermas y sus familiares que le ayudaban, o como me comentaba Rocío, ella empezó con su hermana, su madre, echándole un cable, una cantidad de burocracia administrativa que ya podían recortárnosla un poco. Y bueno, pues te tienes que poner encima en todos los temas. Tú, una persona que desconoces de lupus, desconoces de administración, desconoces de todo, te tienes que poner a informar en todo, especialmente en lupus, hacerte paciente experto para poder saber primero tú, como persona afectada, saber cómo llevar esta enfermedad, qué va a pasar con tu vida, porque te trunca la vida y en aquel entonces, hace 25 años, había una mortalidad bastante más elevada. Ahora, gracias a Dios, ha conseguido que nuestros profesionales nos mantengan muy equilibrados a casi todo. Pero en un principio, en ese momento, la enfermedad daba una mortalidad alta, desconocida, y ya te digo, había médicos especialistas, había oncólogos, pero no en toda España había oncólogos. Había mucho especialistas en reumatología, dermatología. Es una enfermedad que necesita de una unidad multidisciplinar, que rara vez la encontramos. Nosotros hacemos un periplo de consulta en consulta, de hospital en hospital, porque no tenemos la suerte de que se nos considere todavía como la necesidad, la complejidad que tiene esta enfermedad de tratarla en conjunto por varias especialidades. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, pero sí, nació desde una sala de espera de una consulta, se unieron unas pacientes. Esas pacientes dijeron: necesitamos información, necesitamos saber. Montaron una asociación, en otro sitio otra asociación. Es la necesidad de la que te hablaba, que empezó a surgir por distintos sitios. Y bueno, pues se unieron, empezaron Álava, no sé si aquí alguien empezó Álava, Málaga, Madrid, León, creo que fueron las asociaciones iniciales en 1996, y empezaron a reunirse y se dieron cuenta que su ámbito de actuación también llegaba a corto plazo y que esto es un voluntariado, que todo esto se hace sin ningún tipo de lucro y de nuestro tiempo restante que nosotros le quitamos a nuestras familias y a nuestra vida personal y a nuestro cuidado, por darlo al voluntariado. Y se hace de muy buena gana, pero también hay que tenerlo en cuenta y hay que ser conscientes de lo que realmente es un voluntariado. Y se dieron cuenta que a nivel provincial, autonómico, pues no podían llegar mucho a más. Y se juntaron esas asociaciones y nació lo que es la Federación Nacional Española de Lupus. Esa es la historia del nacimiento. Sí. Hombre, ahí sabiendo, yo también entiendo que es lo que ocurre con este tipo de discapacidades, ¿no? Al final, nosotros como FECOR, que al final somos la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, también vemos la diferencia, ¿no? O sea, al final una discapacidad física normalmente es mucho más evidente. Una discapacidad orgánica, lo que suele ocurrir es que es menos evidente. Entonces, si encima, como bien comentabas,
hay una serie de, no sé, síntomas diferentes que corresponden a distintas especialidades médicas que se van juntando todos en la coctelera, agitas y sale lo que sale, pues entiendo que tiene que ser mucho más complicado. Pero aún así, a pesar de esto que digo, entiendo que en todos estos años también se habrá evolucionado mucho, ¿no? Se habrán conseguido cosas, se habrá avanzado, ¿no? Desde ese minuto cero, ¿no? de empezar a la situación actual. ¿Qué nos puedes comentar igual un poco de esta evolución? A nivel médico-científico se ha evolucionado mucho y ahora estos últimos años además estamos en aras de investigación que parece ser que ya el lupus empezamos a tener un número de personas que somos atractivos para la investigación. Y bueno, pues lo celebramos, que seamos atractivos para la celebración porque eso redundará en un beneficio para nuestras vidas y quién sabe, a lo mejor conseguimos la cura. Pero eso es lo importante. Pero sí, ha sido un periplo de información, de apoyo, y ahora tenemos que entrar en la era de la visibilidad, de la difusión, porque a nivel social la persona afectada por lupus necesita mucho, no reconocimiento, pero sí por lo menos empatía, no tener que estar explicando qué es el lupus a todo el mundo y en todo momento, o simplemente intentar ocultarlo porque no queda su trabajo, en fin. Necesitamos un poquito de visibilidad de lo que es la enfermedad, de lo que conlleva tener esta enfermedad y entender a esas personas que están afectadas por ella. Lupus eritematoso sistémico, LES, lupus cutáneo, en fin, que hay que moverse para la visibilidad. Y hay que moverse y apoyar a las asociaciones porque son realmente las personas más interesadas y porque se mueven para ello y necesitamos que todo el mundo se asocie, no hace falta una participación muy activa ni nada de eso, hay que estar en los momentos puntuales y demostrar que estamos aquí, que tenemos unas necesidades y que esas necesidades nos tienen que ayudar a cubrirlas. Cada uno en su ámbito, pues desde el ayuntamiento decían que ellos, claro, tienen su apartado, pues bueno, pues mira, pues tienen el centro cívico, que es algo que ha servido de mucho, entonces cada uno en su parcela puede apoyar un poquito, pero hay que mirar por una sociedad mejor en general, estamos en momentos de cambio y de avances continuos y estos cambios y avances hay que aprovecharlos y llevarlos a que no solamente sean visibles algunas enfermedades, sino que aquellas que son invisibles como la nuestra también tengan esa empatía, apreciación. Vale. Hombre, lo siguiente que te iba a preguntar, que era lo lógico, ¿no? ¿Cuáles eran los retos de futuro? Pero entiendo que ese reto, uno de ellos es el que has comentado, ¿no? Esa llegar esa visibilización para que sea algo como más conocido por el resto de la gente, para que no nos guiemos solo, ¿no? No, es que he estado viendo el episodio, ¿no? Del Dr. House y la primera valoración que hace esto es lupus, y yo creo que eso fue un poco también el inicio de que se fuera un poco más conocida esta enfermedad, pero realmente entiendo que por ahí es el camino, ¿no? Divulgarlo. Y en ese sentido, yo miraba también, habíais publicado, yo entiendo que volvemos a lo de siempre, ¿no? Esta enfermedad empezará en unos estadios, muchas veces todo este tipo de cosas a los que peor lo llevan suelen ser los críos pequeños, ¿no? Al final, pues hombre, si eres una persona adulta y te encuentras con algún problema, pues igual eres más capaz de capear el temporal que no, yo qué sé, cuando te encuentras con una patología de este tipo, con 5 años, con 8 años. En ese sentido sí que creo que teníais alguna iniciativa, algún libro que habéis publicado. ¿Puedes contar algo? Bueno, lo que te digo, ahora estamos muy centrados, y eso nuestras asociaciones lo saben porque somos como una gran familia, estamos muy centrados en el tema infantil porque tenemos un encuentro de jóvenes en Málaga que se hace todos los años en septiembre y hemos encontrado que hay un gran momento de niños y además curiosamente de niños en género masculino, hablo así porque el lupus es una enfermedad que 9 de cada 10 son mujeres, sin embargo en niños nos encontramos más niños que niñas. Y nos pareció chocante. Y de ese encuentro salió pues mucho bullying que reciben, el tema del sol, los niños no entienden que los niños no pueden estar en el parque jugando, tenemos el hándicap de que esta enfermedad es un desencadenante con la radiación ultravioleta y como tal pues, nuestro sol no nos afecta, tenemos que dar una protección a la que la seguridad social todavía
no la considero una medicación, pero sin embargo nuestros especialistas sí nos lo ponen en nuestro tratamiento, protección solar. Aquí sí tengo que decir que vosotros se apoyó por el País Vasco porque tenéis una fórmula magistral para las personas con lupus. En el resto de España estamos luchando por llegar por lo menos a eso. Y lo que te digo es, tenemos ahora una aplicación que vamos a sacar para el autocuidado, ya que nuestros especialistas nos han insistido mucho en que parte de esta enfermedad, la mejor manera de llevarnos con un autocuidado, alimentación, ejercicio, información para tú saber dónde y cuándo alertarte o no alertarte. Va a salir una aplicación, te lo digo a todos, es Tu Lupus al Día, el 12 de mayo. Y también tenemos un cuento por la accesibilidad, tanto para los niños que tienen lupus como para los niños que son hijos de personas con lupus, para que entiendan, porque es una problemática que muchas de las mujeres que tenemos lupus, bueno, y los hombres, el niño no entiende porque tú no te vas al campo con las demás mamás o los demás papás del colegio. El niño no entiende porque tú estás tanto o tan cansada, a pesar de estar en remisión, como siempre, pero sí tienes un cansancio que tú terminas tu jornada laboral y luego para ejercerte madre, amiga, esposa y demás, te cuesta un poco, más que al resto de la gente. Y ahí enlazaríamos con el tema de incapacidad, que es muy difícil que tengan en cuenta ese dolor y esa fatiga. Pero bueno, como será otro momento, hoy es momento emotivo de que Vizcaya lleva 25 años trabajando muy mucho por las personas con lupus y es un mérito y creo que siempre hay que reconocer que todo el que está en la parte de voluntariado y más siendo paciente, siendo enfermo, tiene doble valor que salir adelante tantos años, tanta gente asistida y es muy importante para las personas sentirnos entendidas, que hablamos el mismo idioma, porque sí es verdad que yo cuando llegué, por ejemplo, a la primera asociación, yo decía, es que no estoy loca, es que esta gente está igual que yo. Y eso es muy importante en el recorrido emocional, desde que empiezas antes del diagnóstico, que están muchos años de incertidumbre, miedos, que me está pasando, aquí nadie sabe qué es, puede ser esto, puede ser aquello. Y cuando te dicen el diagnóstico después de años, normalmente te alegras, pero cuando ves la información no. Entonces es muy importante contar con iguales, con pares, con estas asociaciones que trabajan y luchan mucho. Primero, porque el paciente esté informado y tenga el menos miedo posible. Segundo, porque va a dar la visibilidad de la enfermedad para poder conseguir cosas. Y cuantos más seamos, más conseguiremos. Eso no queda la menor duda. La manera de poder llegar, por ejemplo, este año estamos luchando mucho con el tema de las administraciones públicas y demás, para que se unan al manifiesto, para que conozcan nuestras necesidades, después tengamos reuniones para ver cómo solucionarlas. Pero la manera de llegar a hacer esas reuniones es que nosotros detrás tengamos muchas miles de personas, que lo somos, empujando para que nos den solución a nuestras necesidades. Somos personas con una enfermedad como cualquier otra, pero que la enfermedad no es conocida, ni es visible. Entonces, aquí hay que reivindicar. Se viene la época de la reivindicación y la visibilidad. Muy bien, pues gracias Silvia. Nos quedamos un poco con esa parte también, ¿no? de esos retos de futuro que nos planteamos de alguna manera para tratar de afrontar esta enfermedad, pero también al hilo de lo que comentabas, y esto me sirve un poco para darle paso a Baku, que es la siguiente persona que va a intervenir aquí. Estamos hablando de eso, de una enfermedad que es invisible, pero dices, bueno, es invisible al resto de la gente, no es invisible para quien la padece y para que su entorno. Entonces, yo creo que ahí es importante pues bueno, ese apoyo psicológico que pueda tener esa persona que está padeciendo la enfermedad y el resto del entorno que está alrededor de esa persona. La idea era un poco también contar, ¿no? Estamos hablando de 25 años de movimiento asociativo. La idea inicial era que más o menos contar un poco, ¿no? qué visión tiene ella de movimiento asociativo a través de una presentación. Luego ya iremos hablando más.
Sí, un poco en la línea o sea, que no va a hacer como una exposición demasiado psicologizante, porque precisamente es una de las cosas que no vamos a ver en la presentación, que desde la parte adjetiva entendemos que la discapacidad y la discapacidad orgánica no tiene que ver solo con cómo la persona lo lleve, ¿no? Como si fuera una cosa individual. Entonces, Adeles forma parte de FECOR. FECOR es la coordinadora vizcaína de personas con discapacidad física y orgánica, y aglutinamos a todas a la mayoría de las asociaciones que tienen algún tipo de discapacidad. Y de manera especial, como estamos haciendo aquí, pues ponemos un foco en las discapacidades orgánicas, ¿no? En las menos visibles. Para nosotros, para FECOR, está toda la parte de nuestra misión de la reivindicación de los derechos, de la movilización ciudadana y del empoderamiento de las personas y de los entornos. Es decir, entendemos la discapacidad no como algo que le ocurra a la persona, sino algo que ocurre en la interacción de las personas con el medio. Entonces, en la medida en que el medio sea más favorecedor y ofrezca más oportunidades y más posibilidades, pues la discapacidad, la evidencia de la discapacidad es menor. Y la intervención de FECOR viene a ser eso, a prestar apoyos para que las personas que tengan cualquier afectación física que puede derivar en una discapacidad puedan desarrollar su vida en las mejores condiciones de igualdad de oportunidades que el resto, no discriminación, inclusión, participación en todos los ámbitos de su vida. Y ese es un poco lo que ha estado acompañando FECOR también a Adeles en estos 25 años. Y los programas así más específicos que tiene FECOR, pues es la trabajadora social para todo el tema de asesoría en los recursos sociales, la asesoría jurídica, el apoyo psicológico, todos los programas de incorporación hacia el empleo, y aquí hacemos desde FECOR, abogamos por el empleo ordinario, no el empleo de centros especiales de empleo, los programas de SAINUS, que son los programas para los cuidadores, para el entorno de apoyos natural, el préstamo de ayudas técnicas para las personas que así lo precisen, y luego todo lo que son programas de ocio, de incorporación hacia un ocio inclusivo, y programas específicos ya que vienen reconocidos por la Ley de la Dependencia en personas que ya están en situaciones de mayor dependencia, que necesitan prestaciones específicas como es la asistencia personal, el acompañamiento individualizado, y el último programa en el que está desarrollando ahora FECOR, que es el programa visible con la mentoría social, que es apoyo entre iguales, y el tránsito hacia la vida independiente. Otro de los recursos que gestiona FECOR son los servicios corales, que es el centro de día de Arbolarte para también hacer capacitación hacia la autonomía, y los recursos de residencial, vamos a decir, o de vivienda, con apoyos domotizados y apoyos de recursos personales para las personas que así lo precisan, que son los apartamentos de Chago. Y todas las acciones que tienen que ver con la reivindicación, de sensibilización, la Comisión de Mujeres por la Igualdad, haciendo un especial hincapié en la participación de las mujeres en todas las políticas de igualdad, la Comisión de Accesibilidad, que es la parte más de la accesibilidad física, y luego FECOR participa pues, en foros a nivel tanto de Euskadi como es el CARTEAN, y a nivel de nacional como es COCENFE, que ahí también estará FELUPUS, ¿verdad? Eso es. Y por destacar un poco, en estos últimos 25 años de lucha, de movimiento asociativo, y las cosas que se han conseguido, que tenemos que poner el valor ahí en el movimiento asociativo, porque es gracias a él que se consiguen las cosas, ¿no? Y eso no se nos puede como olvidar, ¿no? En el 2001 nace el Foro de Vida Independiente, que es un foro en realidad que se genera como una comunidad virtual que empiezan a debatir sobre los derechos de las personas con discapacidad, y empiezan a generar lo que se llama el modelo de diversidad funcional, superando otros modelos de abordaje de la discapacidad más desde una visión puramente médica y sanitaria. Ese mismo año la OMS saca la CIF, que es la clasificación sobre funcionamiento, discapacidad y salud, es decir, la OMS ya no habla solo de discapacidad, sino que habla de funcionamiento, entendiendo el funcionamiento como la interacción positiva que se da entre la persona y los factores ambientales, contextuales en los que está viviendo la persona. Y la discapacidad se referiría exclusivamente a los aspectos negativos de esa interacción. Y ahí fundamentalmente los aspectos negativos están puestos en la parte de enfermedad o discapacidad, pero también, como decíamos antes, en el contexto, en el entorno, en las cosas del entorno que no están favoreciendo que la persona pueda desempeñar todos sus derechos. En el 2003,
a nivel nacional se aprueba la Ley, que es la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que ya en su artículo 2 incorpora todo lo que se va a venir desarrollando como el modelo de vida independiente. En el 2006 la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y este es un hito como importante que aun cuando está aprobado en el 2006 todavía seguimos con el desarrollo y la posibilidad de que se ejecuten esos derechos de las personas con discapacidad. Ese mismo año en España se aprueba la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que en principio se generaron muchísimas expectativas con esta ley porque se pensaba que iba a ser como el cuarto pilar del estado de bienestar social, después de la sanidad, la educación y las pensiones, porque se recogía como derecho personal y universal en la atención a las personas que están atendiendo a personas en situación de dependencia, y ahí no son solo las personas con discapacidad, son los niños, son las personas mayores. Pero bueno, luego el desarrollo de la ley pues no ha sido todo lo bonito que ponía la ley y las posibilidades que se abrían. En el 2008 es cuando la Convención entra en vigor a nivel nacional, y pues como decíamos que hoy por hoy siguen sin desarrollarse en su plenitud los derechos de las personas con discapacidad. A nivel de la Comisión Europea se está llevando a cabo esta estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad porque se está viendo, y los datos así lo dicen, que las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de pobreza y mayor riesgo de exclusión social, con lo cual se tienen que seguir activando políticas de protección a ese nivel. Y esto que comentábamos de que el modelo por el que se aboga desde los movimientos asociativos es el modelo biopsicosocial, entendiendo la discapacidad orgánica como una pérdida de funcionalidad en sistemas corporales generado por enfermedades, como es el caso del lupus, y sobre todo por barreras sociales que son las que limitan la autonomía personal y generan desventajas sociales. En esta línea, COCENFE, que es la Federación Nacional de Personas con Discapacidad Orgánica y Física, en el 2022 ha publicado el Libro Blanco de la Discapacidad Orgánica, y traemos aquí el logo de Discapacidad Orgánica, que es un logo que COCENFE creo que empezó hace unos cuantos años, en el 2019. Y bueno, dice Javi que el último encuentro que ha habido de COCENFE en Madrid es la primera vez que han puesto el logo en todos sus documentos, en esta idea de hacer visible el signo que hace visible, porque esa es la paradoja, que el signo que hace visible los invisibles es invisible también, ¿eh? Mucha gente no lo conoce. Y en este libro habla de la situación actual de las personas con discapacidad orgánica a nivel estatal y un poco pues, cuáles son sus demandas y necesidades, ¿no? Si bien es genérico de las diversas discapacidades orgánicas, es totalmente extrapolable a la situación de los enfermos y las enfermas de lupus y las personas que el lupus les está generando una situación de discapacidad. En el ámbito sociosanitario, lo que se comentaba antes, retrasos diagnósticos, hay un 30% de personas que el diagnóstico lleva más de 10 años, una atención sociosanitaria fragmentada, con subvaloración de los síntomas. Y aquí es el tema de la psicologización, ¿no? Muchas veces, y yo esto lo veo en consulta, que las personas, ¿no? Pues no es que me decían que era psicológico, ¿no? En el ámbito laboral y educativo, abandonos forzosos en un 56,9% de las personas, miedo a perder el trabajo, las no adaptaciones de los puestos de trabajo, es decir, no cumplimiento de la ley, y la pérdida de oportunidades de promociones laborales y profesionales. Esto genera un impacto económico personal y en el entorno de las familias de estas personas, y también se dan diferencias por género muy claras luego en el tema de las pensiones contributivas. En cuanto al ocio, los espacios de ocio, personas que sienten que los espacios de ocio no son adecuados para ellas son un 71%, y que tienen dificultades para acceder y permanecer en ellos, e incluso personas que no acceden a espacios de ocio por desconocer previamente las características que va a tener esa actividad, por si va a ser adecuada o no. Esto lo que hace es que a nivel de interacción social hay mucha menos interacción social. El tema de las explicaciones continuadas, ¿no? Esto es una de las cosas que se escucha mucho en los pacientes con orgánicas, ¿no? Es que todo el rato tengo que estar explicando lo que me pasa, todo el rato, ¿no? Explicar y recordarlo. Eso, es explicando y recordando. Entonces, eso hace como una negación continua y constante por parte del contexto de la discapacidad, estigmatización, rechazo por esas alteraciones corporales que pueden aparecer,
en esos síntomas físicos. En cuanto a la accesibilidad, exclusión, como hemos dicho, todos estos espacios de participación, de movilidad laboral, ocio, mucha gente siente esta sensación de que hay siempre como una barrera temporal que tengo que estar superando, y la inadecuación de los entornos, ¿no? El tema de que no haya como zonas de descanso que estos pacientes, como muchas otras orgánicas, también precisan. En cuanto a la participación asociativa, sí que es lo más alto valorado en cuanto a que permite hacer la elaboración de la experiencia, la convivencia y un espacio común de apoyo, de reivindicación, y también dicen que dentro de los movimientos de la discapacidad orgánica sigue siendo como invisible, y esto es algo que nos apuntamos en FECOR muchas veces. Y todo esto pues genera, todos estos factores que hemos dicho, genera pues una gran afectación a nivel psicoemocional en cuanto a la carga de cronicidad de la enfermedad y los tratamientos, el que los síntomas sean invisibles, intensos, variables, fluctuantes, que afecta a todos los ámbitos de la vida. Esto que hemos dicho de la interacción social, que genera mucha percepción de soledad y de aislamiento, será todo un proceso así estudiado como un proceso de duelo, de pérdida de salud y todas las pérdidas asociadas y secundarias a esta pérdida de salud, la sensación de la pérdida del control de la propia vida y el manejo de esta incertidumbre de futuro, como decía antes Silvia. Y las demandas y reivindicaciones del colectivo son el reconocimiento de la discapacidad orgánica por parte de la Administración y a nivel social, la mejora de los baremos de valoración de la discapacidad, que permitiría el acceso a medidas de protección, como son, por ejemplo, la adaptación curricular, la adaptación a un puesto de trabajo. Si no hay una valoración de la discapacidad, las personas no pueden acceder a valoraciones de adaptación de puesto de trabajo o plazas reservadas de empleo en el empleo público. Atención integral de la salud, que sea una atención, como hemos dicho, desde el modelo biopsicosocial, lo sanitario, lo psicológico y lo social. La posibilidad también de poder acceder al asistente personal en los casos que haya situaciones de mayor dependencia o afectación a las actividades de la vida cotidiana. Poder visibilizar desde la diversidad humana, ¿no? Esto es también como lo importante que aportamos los movimientos asociativos, es decir, la enfermedad o la discapacidad, y esto también es la gran aportación que hizo la Convención de Derechos Humanos, como verlo como parte de la condición humana. No es que tenemos como un imaginario de que lo ideal es estar sano siempre, y entonces en cuanto no es como que no estamos ni preparados socialmente para afrontar a nivel individual y a nivel social la enfermedad, la discapacidad, es como algo como que viene como de más, pero es que no es algo de más, es que la enfermedad es parte de nuestra condición, y las posibilidades de que esas enfermedades desarrollen discapacidades o cualquier otra, desde un accidente o lo que fuere, pues como poder ver, visibilizar desde ahí, ¿no? desde esa visión de la diversidad y el aporte de la diversidad a lo humano. Y el enfoque clave de derechos, de justicia social y de autonomía personal. Este es un poco el recorrido que hemos hecho desde FECOR en el aporte, ¿no? a este movimiento y a las personas afectadas. Sí, yo creo que al final era un poco la idea de la parte que te tocaba a ti, ¿no? O sea, dar un poco una visión igual un poco más global, no tanto centrada en un caso concreto como puede ser el lupus, sino a nivel de lo que nosotros dentro de FECOR y tú en concreto te vas encontrando en el día a día de tratar a las personas con discapacidad, ¿no? Yo a partir de ahí, de lo que has dicho, únicamente un apunte que a mí es que me hacía gracia, no me parecía sorprendente, ¿no? Estábamos hablando de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y decíamos, pues que eso se firmó hace 15 años, ¿no? El 3 de agosto del 2008. Y dices, bueno, es que hace 15 años se reconoció que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y dignidad que las personas normales. Y dices, joder, pues esto igual viene un poco tarde, ¿no? Está bien, ¿no? Que demos un pistoletazo de salida a que las personas con discapacidad veamos reconocidos nuestros derechos y tal, pero joder, igual eso tenía que haber venido antes, ¿no? Pero bueno, ya que se ha lanzado esto, vamos a aprovecharlo. Yo simplemente comentar también que sí que hay mucha legislación, ¿no? A nivel local, municipal, provincial, nacional, europeo, mundial,
vamos a igual olvidarnos un poco de tantas leyes, por lo menos de momento, y vamos a dedicarnos de alguna manera a poner en práctica esas leyes, ¿no? Vamos a dejar de hacer leyes, vamos a preocuparnos en que esas leyes que están ahí, que algunas llevan mucho tiempo, otras llevan menos tiempo, pero vamos a ponernos a ello, ¿no? Vamos a ver que se cumplan, que para eso están. Entonces, en ese sentido, es un poco la campaña que hemos llevado a cabo en FECOR, pues creo que fue desde el 24 de abril, a cuenta de esta convicción, ¿no? Hemos estado poniendo vídeos cortos en redes sociales reclamando el cumplimiento de algunos artículos concretos que son ya, vamos, el no cumplimiento es espeluznante a nuestro modo de ver. Entonces, bueno, era simplemente apuntar. Ahora estamos con Rocío, ¿no? Entonces, la pregunta iba a ser la misma, ¿no? Al hilo de lo que hemos visto antes de ese vídeo, es un poco lo mismo que le preguntaba, ¿no? ¿Cómo surge, ¿no? Al final la Federación de Vizcaya? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen? Un poco ahí hemos visto, pues bueno, la gente que se involucraba desde el principio. Seguro que muchos de los que están aquí se han reconocido, ¿no? en esas fotos, pero bueno, ¿cómo nace Adeles? ¿Cuál es el origen? Bueno, a mí me tocó ahora un poco la parte emotiva, porque aquí estamos todos los que iniciamos esto y los que formamos hoy en día Adeles Vizcaya. Reducir 25 años en los 8 o 10 minutos que toca es difícil, así que pido perdón por todo lo que me voy a olvidar, lo que me voy a dejar y las personas a las que no voy a mencionar. Bueno, pues esto empezó en noviembre de 1995, hace mucho tiempo ya. Yo fui diagnosticada de lupus eritematoso sistémico y tendrían que pasar 2 años para que conociera a alguien con mi misma situación, 2 años. Así que un miércoles, 23 de octubre de 1997, mi hermana y yo nos fuimos a Vitoria a conocer la Asociación de Enfermos de Lupus de Álava, que hay personas que la representan aquí, que su nombre es Adeles, y a la que personalmente estaré siempre agradecida por su acogida. Recuerdo ese momento como muy alegre, pero muy emotivo. Era la primera vez que conocí a alguien que estaba como yo, tenía lupus, había alguien en el mundo que tenía lupus, que lo hemos hablado antes. También les trasladé mi ilusión por crear en Vizcaya una asociación y me encontré con un grupo de personas súper generosas que me dieron los recursos, que hablaba así, ya pues tienes que hacer unos estatutos, tienes que ir a esto, bueno, todas estas camino un poco tortuoso que nos encontramos, ¿no?, para crear una asociación. Además tuvieron el detalle de invitarme a escribir una carta en su entonces 8º ejemplar de la revista de Adeles, invitando a todas aquellas personas que ellos tenían socios en Álava y que no existía nada en Vizcaya, aunque pertenecían a Vizcaya, se encontraban allí, ¿no? Y yo les invitaba, me presentaba y les invitaba a ver si querían formar conmigo una asociación en Vizcaya. Posteriormente me invitaron a sus segundas jornadas, ahora ya han cumplido 30 años Adeles en Álava, a sus segundas jornadas a una ponencia que tenía por nombre Vivir con el lupus. Y entonces aquí nos conocimos muchas de las personas que estamos aquí y el 9 de noviembre de 1997 en el ya desaparecido Boulevard de Bilbao nos juntamos las 9 socias fundadoras de Adeles Vizcaya, que quiero mencionar porque algunas ya no están con nosotros, como son Maxi Serrano, Mari Carmen Bergantiños, Mari Carmen Couceiro, Rosa Domínguez de Vidaurreta, Julia Esquizabel, Ana Palomo, María José Ares, Carmen Antonio y yo. Y bueno, pues decidimos crear allí la asociación y lo primero que nos dijeron era que teníamos que hacer los estatutos. Y comenzamos mi hermana y yo a escribirlos a máquina. ¿Dónde quedará aquello, Vanessa? Escribiendo a máquina los estatutos para presentar en el gobierno. Y eso fueron los inicios. Recorrido también largo, ¿no? Yo me imagino que eso te dicen, no tienes que hacer los estatutos y ahora qué, ¿de dónde busco? Tuvimos la ayuda de Álava, que luego mencionaré la evolución, la ayuda que hemos tenido del movimiento asociativo. Ha sido muy importante, de nuestros médicos, del Ayuntamiento de Bilbao, teniéndonos un espacio y que lo mencioné. Claro, por eso, porque al final es eso, y, vale, eso fue el inicio, claro,
estamos hablando de hace 25 años, claro, el recorrido hasta hoy como ha sido, o sea, entiendo que con altos y bajos y un poco de equilibrio, ¿no? Habrá de todo, entonces cuéntanos un poco. Sí, a ver hay qué... de todo. Yo quiero marcar un poquito los pasos, porque ya que es nuestro aniversario, nos vais a permitir que marquemos un poco los pasos y vuelvo a pedir perdón por todo aquello que me deje. En la evolución lo primero que hay que empezar era por el nombre, qué nombre teníamos, ¿no? Adeles Vizcaya, porque la idea original era crear con Álava una federación a nivel de la comunidad autónoma del País Vasco para ser una asociación, una federación fuerte. Entonces lo que hicimos era mantener el nombre inicial de Adeles, la Adeles que ya existía, y le pusimos de apellido de nuestra provincia, Vizcaya, pensando que en un futuro más o menos cercano, Guipúzcoa, que hoy se encuentra aquí representada también, pudiese estar con nosotros, pero tuvo que pasar un tiempo más que considerable para que eso ocurriera, y entonces es otro de los retos que nos queda pendiente, nuestra federación a nivel vasco. Entonces, después de tener nombre, llegó el problema del local, donde nos reuníamos. Empezamos en hogares parroquiales que nos dejaban, la peluquería de Merche, que sí Merche, que estás por ahí, cualquier espacio que nos iba dejando, hasta que el Ayuntamiento de Bilbao nos cedió los segundos y cuartos miércoles de mes en espacio de tarde, con una mesa, una silla y un armario. Ya tenemos 2 armarios para tener a nuestra disposición en Vidarte, pues a esto hay. Puede parecer poco, pero 2 tardes al mes nos permitieron primero liberar mi casa, ser en ese momento de toda la documentación y todo lo que se tiene, gracias a mi marido por la paciencia que tuvo de permitir aquello, acoger a nuevos socios de una manera adecuada, que nos iban conociendo y que con tantas expectativas se acercaban a Navidad, que con tantas incertidumbres, poder reunirnos en unos espacios que nos permitieran realizar nuestras jornadas y, cómo no, algo que nos sorprendió, 100 fotocopias al mes, que parece que no es importante, pero tuvo su importancia después. Ya teníamos el nombre, teníamos el local y luego vino la divulgación de la enfermedad y la divulgación de la asociación. Para ello acudimos donde nuestros médicos, con las 100 fotocopias que nos facilita el Ayuntamiento todos los meses y que en ellas hablaban de nuestra asociación, de su existencia y de un lugar de encuentro para pacientes y para familias. Y les pedimos que transmitieran a las personas que ya tenían diagnosticadas y a las del nuevo diagnóstico nuestra asistencia. Hoy lo volvemos a hacer. Por favor, todavía hoy necesitamos que digáis que existimos. Que se repite asociación, por favor. Ya teníamos nombre, local, divulgación. Está todo hecho ya. Bueno. Y llegó la sensibilización social. Como muy bien habéis dicho todos, y tú especialmente Silvia, esta sociedad, si entonces no sabía lo que era el lupus, tenemos que decir que esta evolución, en este sentido, ha tenido un crecimiento muy, muy lento. El lupus sigue siendo un gran desconocido a nivel social. Pero llegaron nuestras primeras jornadas médicas, el sábado 23 de octubre de 1999, 2 años después de nuestra creación. Yo recuerdo con especial cariño el momento que le pedí entonces a mi médico, el doctor Eduardo Boca, que está aquí con nosotros, si podía participar conmigo en unas entrevistas en medios de comunicación para hablar del lupus. Y tan amable como siempre, pidió su consulta para que la invadiera la televisión y nos entrevistara. Y no fue solo esa la única ocasión, así que gracias Eduardo por tu apoyo siempre en los inicios. Fueron nuestras primeras jornadas de lupus en Vizcaya y el lema fue: empezar es ponerse en marcha. Y contamos con la inestimable presencia de 2 de los doctores que hoy están aquí, la doctora María Victoria Gorvide y el doctor Eduardo Ócar. Ya teníamos nombre, local, avanzábamos con la divulgación y sensibilización, y a ello se unió nuestro ingreso en la Federación Española de Lupus. Llegaron los viajes a Madrid, las reuniones, los congresos nacionales e internacionales a lo largo de toda la geografía, ampliar horizontes de conocimiento médico, científico y especialmente humano, y por supuesto asociativo, que tanto nos aportó y que nos continúa haciéndolo. En
en estas nuestras primeras jornadas, habló de los aspectos psicológicos del lupus la entonces presidenta de FELUPUS, Pilar Álvarez. 25 años después nos acompaña en nuestras bodas de plata su actual presidenta Silvia Pérez, a la que queremos agradecer desde la Junta Directiva y desde la asociación tu presencia aquí, Silvia. Sabemos que mañana tienes un compromiso personal y vienes con muy poco tiempo. Y poco a poco fueron llegando otros retos. Nuestra propia revista, que nació en diciembre de 1999 y que su último ejemplar con una edición especial en su número 33 en diciembre de 2009, con la despedida de su redactor, nuestro recordado y entrañable Emiliano Vaquero. Llegaron los fotoprotectores, que creo que has hecho mención a ellos, que después de reuniones y reuniones con el gobierno vasco conseguimos que nos entrara una fórmula magistral que, si bien en ese momento fue todo un logro, Silvia, 20 años después está obsoleta e infrautilizada debido a su antigua formulación. A finales de mayo de 2006, Maite Visco y María José Ales, vocales de la Junta Directiva de Adeles Vizcaya, acudieron al primer Congreso sobre Personas con Discapacidad Física en Vizcaya. 2006, primer Congreso de Discapacidad. Que nos haría llegar hasta vosotros, hasta FECOR, y formar parte de FECOR, representado hoy aquí por su director, Javier Gil, que dinamiza esta mesa, y su psicóloga, Mac Durán, a los que también agradecemos especialmente que compartáis este día especial con nosotros. La asociación crecía y con ella crecía el trabajo a realizar, acogida a socios, solicitud y justificación de subvenciones, viajes y reuniones en la federación, nuestra presencia en FECOR, organización de jornadas, cursos, excursiones y un largo etcétera difícil de compaginar con trabajos, familias y con nuestra salud, con nuestros brotes, con nuestra salud. Esto hizo que fuera necesaria una trabajadora social. En Adeles Vizcaya trabajó con mucho cariño y con mucha ilusión en este puesto desde el 2001 hasta el 2014 nuestra recordada y querida Ainhoa Villafañe. Ocuparía en 2015 su lugar Luis Flores, hasta el año pasado, que debido a la escasez de subvenciones para las pequeñas asociaciones, tuvimos que prescindir de su gran trabajo y su mejor carácter, y que a día de hoy nos sigue ayudando desde voluntariado. Gracias, Luis. Y poco a poco esta ha sido nuestra evolución, hasta los retos que nos quedan. Claro, como todos podéis imaginar, la siguiente pregunta iba a ir por ahí, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, al final hemos hablado de inicio, como esto es presentación, nudo, y ahora qué, qué es lo que viene más adelante. Pues por no alargarnos nos quedan muchos retos, pero voy a hablar el primero de ellos. El primero por encima de todos sigue siendo el inicial, el que tuvimos, la divulgación, la sensibilización y la concienciación, esa que todavía es una gran desconocida a nivel social. La enfermedad del lupus eritematoso sistémico sigue siendo nuestro gran reto 25 años después. El segundo reto, el reconocimiento y el acceso a las personas afectadas por lupus a la discapacidad y, en su caso, a la invalidez. El tercero sería los espacios en el entorno laboral que habéis mencionado tanto Marco como tú, Silvia, para personas enfermas, mujeres con discapacidad física y orgánica, que faciliten nuestra integración en el mercado laboral y, lo más importante, la permanencia en el mismo. Administraciones, aprovecho que está aquí el concejal de Acción Social, que establezcan requisitos de acceso y justificación de subvenciones y ayudas públicas que faciliten su posibilidad a asociaciones de menor tamaño y que no supongan una dificultad añadida en la gestión del día a día de las mismas y un problema de liquidez para seguir creciendo y evolucionando. Yo ahora voy a hablar de temas transversales, como puede ser mujer, dolor, oncología, terapias complementarias como nutrición, yoga, fisioterapia y un largo etcétera, fotoprotectores, pero de mercado, considerados medicamento para nosotras, ayudas y facilidades en Osakidetza, en las universidades, en los hospitales y un mayor diagnóstico en la atención primaria. Y por último, y no por ello menos importante, el movimiento asociativo del que hemos hablado antes. Esta sociedad, entiendo yo, adormecida
ante el compromiso, ante la solidaridad y el voluntariado, que después de la pandemia todavía sufre más del individualismo. Es por ello que hoy desde aquí os animo a participar, colaborar y formar parte más activa en Adeles Bizkaia. Tras 25 años en la lucha por el lupus y Adeles Bizkaia, ha llegado el momento del relevo. Nuestra asociación os necesita. Los proyectos necesitan nuevas perspectivas y la implementación de nuevos elementos. A finales de 1995, hace ya 28 años, desde la cama del pabellón Ampuero del Hospital de Basurto, ni siquiera podía soñar con que esta idea, esa ilusión que yo tuve, se hubiera convertido en realidad y que 25 años después siga creciendo. Y eso ocurre gracias a mis queridas compañeras y amigas de Vida en el Lupus, que tanta dedicación y cariño y compromiso ponen en Adeles. Elena, Rosa, Esther, María José, Silvia y un largo etcétera. Muchas gracias a todas vosotras. Pero no hubiera sido posible, y desde aquí el mayor de mis agradecimientos a mis queridos padres, a mi hermana, a mi marido, por confiar siempre en mí y apoyarme de manera incondicional en todos y cada uno de mis proyectos. Gracias a mis hijos, hoy aquí presentes, Aitana y Ander, que en 1995 dijeron que simplemente vuestra existencia sería algo difícil de conseguir, y gracias a la unidad de lupus y embarazo que dirigía en ese momento el doctor Ucar, hoy estáis aquí. Os pido perdón por todas esas horas robadas al juego los segundos y cuartos miércoles de mes durante buena parte de vuestra infancia. Ahora es el momento de mi despedida. No podía haber sido un momento mejor y otro entorno más idóneo en la celebración de nuestras bodas de plata. Estaré siempre para Adeles Bizkaia, pero en otro lugar, porque ahora hay que dar el relevo. Gracias, gracias, gracias. Vale, pues ahora desde Adeles Bizkaia queremos agradeceros la participación en esta primera mesa redonda a doña Silvia Pérez, presidenta de la Federación de Lupus, a don Javier Gil, director de FECOR, a doña Macu Durán, psicóloga de FECOR, y a nuestra fundadora de Adeles Bizkaia, Rocío Cajas Rodríguez.